Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuando con el desarrollo de esta materia que tiene que ver con la normativa que alcanza y regula todo lo que tenga que ver con el desarrollo de software, vamos a ver un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de derecho de propiedad. El derecho a la propiedad implica que le otorga al dueño una facultad de poder usar, gozar, disponer de sus bienes, ya sean materiales o inmateriales, dice la ley, dentro de la normativa que lo regula, sin que nadie pueda ser privada de ella sin una causa justificada. Esto implica que todos los bienes que nos pertenecen al titular están protegidos por la normativa y nadie puede venir a violentar ese derecho de propiedad que tenemos. Esto va a alcanzar también al desarrollador de software, ¿sí? Es un derecho que está protegido por el artículo 14 de la Constitución, cuando dice que reconoce a todos los habitantes el derecho de usar y disponer de sus bienes. También está protegido por el artículo 17 de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la propiedad, ¿sí? Estableciendo que el derecho de propiedad es inviolable y que ningún habitante de la nación argentina puede ser privado de ella, sino en virtud de una ley que fundamente, ¿sí? Este derecho de propiedad va a alcanzar, como les decía, al desarrollador de software, ¿sí? La ley 11.723, que fue sancionada en el año 1933, es la ley específicamente referida a la propiedad intelectual, ¿sí? Porque el desarrollo de software, todo lo que tenga que ver con programas de computación, que así lo establece específicamente la ley, es considerada propiedad intelectual, ¿sí? Y que recién en el año 1998 va a ser incorporado el software a través de la ley 25.036, es la que yo les dejo a ustedes en la plataforma junto con el video y el Power para que puedan fundamentar y para que puedan reforzar esta clase, este video que les dejo por acá, ¿sí? Bueno, la ley 25.036 va a decir en el artículo 1 que a los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo de software, que acá lo menciona como programas de computación, fuente y objeto, es incorporado y es protegido, asimilado, le da el carácter de propiedad intelectual, ¿sí? Eso significa que le da la facultad al autor, ¿sí?, a la persona que ha creado, en este caso el software, la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, de exponerlo en público. De disponer significa poder venderla, ¿sí?, o otorgar licencias de uso en lo que respecta al desarrollador de software. Enajenarla, esto quiere decir venderla, traducirla a otro idioma, adaptarla a las nuevas, a los nuevos cambios que se puedan desarrollar o a las nuevas cosas que puedan surgir, y de reproducirla en cualquier forma, dice este artículo 1. En el artículo 4 de la ley, que es la que a mí me interesa que ustedes manejen a la hora del parcial, dice que son titulares del derecho de propiedad intelectual, y en el inciso D hace específicamente referencia a la parte que tiene que ver con el desarrollo del software, ¿sí? Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario, ¿sí? Entonces quiere decir que los titulares del derecho de propiedad del software van a ser aquellas personas físicas o jurídicas, son los que tienen el derecho de titularidad de la propiedad del software, ¿sí? Y ahí hace una mención cuando es persona jurídica. Acuérdense que persona jurídica es aquel ente que no es persona humana, pero puede adquirir o contraer derechos y obligaciones, como por ejemplo las asociaciones, las fundaciones,
el Estado Nacional y el Estado Provincial son personas jurídicas, ¿sí? Entes que pueden, como les dije, contraer obligaciones y tienen derechos, pero no son personas humanas, ¿sí? Entonces, esas personas jurídicas, cuando contraten a personas humanas para el desarrollo, la elaboración de un software, van a ser ellas las titulares del derecho de la propiedad, ¿sí? La propiedad del software. Para resguardar este derecho a propiedad, nosotros lo que otorga justamente la normativa es la registración, ¿sí? Hay que registrar y el registro de esa creación, de esa obra intelectual, se la realiza en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, DNDA, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A través de su página, digamos, hay un link que ahora yo los dejo también en el PowerPoint, donde uno ingresa y tiene que pagar unas tasas mínimas y va siguiendo todo el procedimiento para registrar justamente que ese software ha sido de mi autoría y así estar protegida yo como la creadora de ese software, ¿sí? También les traje en esta unidad el decreto 165 del año 94, que viene como a poner un poco, a desarrollar un poco los conceptos de a qué se entiende. Ustedes pueden ver que por ahí los términos utilizados son un poco antiguos porque estamos hablando de leyes y de decretos bastante viejos, ¿sí? Entonces por ahí queda en desuso, pero es la normativa que tenemos vigente, ¿sí? El decreto 165 del año 94 va a dar en su artículo 1 que se entiende por obras de software, ¿sí? A los efectos, dice, de la aplicación del presente decreto y de la normativa vigente en la materia, se entiende por obra de software, incluida entre las obras del artículo 1 de la Ley 11.723, a todas las producciones constituidas por una o varias de las siguientes expresiones, y ahí habla específicamente en 3 incisos a lo que nos referimos como obras de software. Tienen que ver con los diseños, tanto generales como detallados, del flujo lógico de los datos en un sistema de computación, a los programas de computación, tanto en su versión fuente como en su versión objeto, a toda la documentación técnica que con fines para la explicación, que hacen a la explicación el fundamento, soporte o entrenamiento para el desarrollo, uso o mantenimiento del software. También en el inciso B va a decir qué se entiende por obras de base de datos, y se entenderá por obra de base de datos incluidas en la categoría de obras literarias a las producciones constituidas por un conjunto organizado de datos interrelacionados, compilados con miras a su almacenamiento, procesamiento y recuperación mediante técnicas y sistemas informáticos. También en el inciso C me interesa que puedan distinguir, porque ahí desarrolla a qué se consideran procedimientos idóneos para reproducir obras de software o de base de datos, a los escritos o diagramas directa o indirectamente perceptibles por los sentidos humanos, así como los registros realizados mediante cualquier técnica directa o indirectamente procesables por equipos de procesamiento de información, ¿sí? Después también en el inciso D y E de este decreto viene a dar a qué se considera, por ejemplo, cuando una obra tiene carácter de pública y cuando tiene carácter de inédita, ¿sí? La obra o el desarrollo de su obra va a tener carácter de publicada una vez que esté puesta a disposición del público, ya sea por medios de reproducción, ya sea que se lo ponga a la venta al mercado, ese software va a tener carácter de público. Y va a ser inédito cuando obviamente todavía no haya salido al mercado, esté todavía registrado pero no publicado, o sea, no dado a conocer al público. Después también me interesa que manejen el tema de las licencias de uso. Las licencias de uso las podemos clasificar en 3 formas, como el copyright, el copyleft o el Creative Commons, que son formas de poder otorgar permisos para que las demás personas puedan utilizar el software creado, ¿sí? Acuérdense que el copyright es aquel que va a disponer que el autor no dispone que se puedan utilizar la obra y no permite que se utilice bajo ningún concepto, ¿sí? Se reserva todos los derechos
y no da viabilidad, solamente que va a poder ser utilizado con la autorización por su parte. Generalmente esta utilización exige, digamos, un pago de un canon para poder realizar su uso, como por ejemplo los programas de Microsoft, Windows, Adobe, ¿sí? Uno tiene que pagar para utilizar ese software. Después el copyleft tiene que ver con es justamente todo lo contrario, cuando el programa tiene una utilización de libertad, ¿sí? Un programa libre, y todas las versiones del mismo modificadas o ampliadas también lo sean, ¿sí? Esto quiere decir, ustedes entienden mejor